Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Este episodio nos es entrañable ya que hace referencia al propósito del canal, la cultura de inocuidad, siendo este el principal objetivo que perseguimos en cada ocasión. La cultura de inocuidad representa valores en las personas que integran el equipo de trabajo y van desde la alta dirección hasta cada colaborador e incluso el consumidor. Para esta charla nos acompaña la química en alimentos Itandegui Xicotencatl López, con quien desarrollaremos este apasionante e incluso controversial tema. Acompáñanos, estamos seguros que no quedarás indiferente con su contenido. Hola, buenos días a todos, un gusto saludarlos, buenos días, tardes, noches, según el horario en que nos estén viendo. Hoy estamos súper felices, tenemos un tema súper interesante, ya escucharon el intro, va a tratar de cultura de inocuidad y antes de presentarles a nuestra invitada, que ya la están viendo por aquí, que ya mucha gente sabe quién es, la conocen, a mí me gustaría invitarlos a que se suscriban, a que le den clic a la campanita, a que nos sigan en el resto de nuestras redes sociales. Y si es que tienen dudas o comentarios, puedan hacérnoslos llegar a través del correo electrónico que se deja en el cuadro de descripción de cada uno de nuestros episodios. Y sin más por el momento, lo interesante aquí es presentarles a la química Itandegui Xicotencat. Nos encanta que estés aquí, Ita, y me encantaría para la gente que te conoce, que yo creo que debe ser poca, yo estoy segura que mucha gente te conoce en este medio, te puedas presentar, nos puedas decir quién eres, qué haces, a qué te dedicas, ¿y por qué tan relevante en este tema de la inocuidad, Ita? Hola, pues buenas tardes, días, noches a todos. Me encanta verlos, me encanta estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y yo soy pues química de alimentos de la Facultad de Química, egresada hace ya unos 15 años. Me dedico a auditar sistemas de gestión principalmente, aunque últimamente también se me da la asesoría y la capacitación. Creo que todos terminamos en esa vía. Y pues me dedico a también a hacer las auditorías de tercera parte. Trabajo con distintos organismos de certificación para los esquemas de FSSC, el de SQF, BRC, aunque estoy calificándome en sí para BRC, y también hago auditorías de segunda parte, principalmente para los esquemas de OXO y para los esquemas de ALSEA. Entonces, con esa práctica, pues me he dado a la tarea de ir difundiendo, sobre todo también porque me gusta mucho el tema de la inocuidad, el cumplimiento de las normas y el curso, ya sabes, ¿no? El poder compartir con todos cómo hacerle para poder tener un mejor cumplimiento. Soy amante pues de compartir cosas, de leer, de investigar, de aprender, sobre todo de personas, de conocer personas. Soy mamá y tengo un hijo de 7 años, así que también él pues me ayuda mucho y en gran medida a aprender, a ser paciente, a también saber explicar las cosas, porque digamos que él me ha enseñado mucho cómo a los niños chiquitos hay que hacerles llegar la información, que ahora me es muy útil para poderlo explicar a adultos, ¿no? Temas complejos, también creo que siempre sirve mucho ponerlo en términos de palitos y bolitas. Entonces, bueno, como ves, los últimos 15 años me he dedicado a eso y el tema de cultura e inocuidad ya lo hemos visto en recientes publicaciones, sobre todo en las modificaciones de los esquemas de la GFSI, pues ha introducido ya módulos específicos de que en todas las empresas se tiene que llevar este concepto que tú decías antes de entrar a la grabación, que es un tema que en efecto siempre ha existido, pero yo creo que hasta el día de hoy se ha definido con claridad a qué se refiere y estamos buscando puntualizar más con qué elementos se puede dar cumplimiento a este requerimiento. No es un requerimiento sencillo porque se aborda desde la perspectiva de inocuidad, pero en realidad creo que tiene que ver mucho con la organización, con las personas y con la capacidad que tienen las organizaciones de sincerarse, ¿no? Y de empezar a conocer. Entonces, involucra mucho Oye, recursos Ita, humanos, etcétera, antes de ¿no? seguir como caminando hacia lo que es tal cual la aplicación del tema de cultura de inocuidad, sería creo muy interesante el saber
¿cuál es el concepto de cultura de inocuidad? O sea, ¿en qué se centra? ¿De qué se trata? ¿Por qué todos hablamos de cultura de inocuidad? ¿Por qué todos buscamos fomentar la cultura de inocuidad? O sea, es como conceptualicemos un poco qué es cultura de inocuidad. Bien lo decías y lo comentábamos previo a a iniciar esta sesión. Cultura de inocuidad siempre ha existido. O sea, esas actividades siempre han existido. No existía el concepto como tal hasta hoy. Se ha adoptado ese concepto, pero sí que nos contaras qué es cultura de inocuidad, o sea, en qué se centra, de qué consta, de qué estamos hablando cuando nos referimos a cultura de inocuidad. Pues básicamente cultura de inocuidad es como poder tener un nivel de conciencia, nivel pues máximo, diría yo, en las personas en relación a la inocuidad. Aunque insisto, esto yo creo que engloba mucho temas, no nada más de la inocuidad per se, o sea, de cómo, de buenas prácticas o de programas de prerequisitos o de aspectos de limpieza y sanitización. Yo creo que realmente tiene que ver con toda la organización, con un todo. O sea, yo para que pueda hablar de cultura de inocuidad, tendría también que hablar de que soy muy consciente de dónde estoy, en qué empresa estoy, en qué tipo de empresa estoy, con qué personas me relaciono. Y bueno, la jefe se ha descrito, ¿no? Que es a través de la toma de decisiones cuando se puede demostrar que hay un nivel de cultura de inocuidad. ¿Por qué? Porque sí toma mucho de quién soy, de mis valores, de mi educación, para poder definir hasta cierto punto en una situación X, Ujú. una toma de decisiones que se va a regir por esos valores. Entonces, al final es como pues sí, un sentir, algo que está muy dentro de mí, que cuando yo tengo que actuar, me mueve hacia las decisiones que son acertadas. Y en este sentido, pues tiene mucho que ver con la inocuidad, ¿no? Entonces, Y, si yo voy a producir y yo tengo un nivel de cultura de inocuidad afianzado, entonces yo sabré sin que haya una presión de por medio o haya personas que persisten todo el tiempo vigilándome, por ejemplo, yo sabré hacer las cosas bien, ¿no? Porque soy consciente de lo que implica y además lo hago con gusto, ¿sabes? O sea, ni siquiera es porque me molesta, porque por deber cumplirlo, sino porque de verdad me nace y es como en automático, prendes el automático. Yo creo que es eso, cultura de novedad sería estar como en modo automático para hacer de, las cosas bien. de, de hecho, Claro. los documentos de la jefe se hablan de dos palabras claves, ¿no? Que es hábitos. Ujú. O sea, algo que ya adoptaste, algo que lo haces, como tú dices, ya es inercia, o sea, no hay necesidad de pensar de esto está bien, esto está mal, o sea, tú ya sabes qué es, dónde se está parado del lado de lo bueno y dónde está parado del lado de lo malo, ¿no? Sí. Hábitos y valores también, el tema de que la gente también, que tú utilizabas una palabra clave que es la conciencia, pero el hecho de que también la gente tenga como esos valores que te lleven a ser ético, que te lleven a ser responsable de las actividades que estás realizando. A veces también creo que en este tema y en la industria de alimentos se vuelve un poco complejo, eh, porque hay personas que lo logran entender muy bien cuando están en líneas de producción y los alimentos están ahí, ¿no? Y obviamente bajo un contexto en el que crecieron, en donde les dijeron que donde hay comida debe permanecer limpio y demás, hay gente que sí tiene ese contexto o creció con ese pensamiento, pero para la industria que no tiene que ver, o bueno, que sí tiene que ver, pero que no hay alimentos, sino forman parte de la cadena de suministros de la industria de alimentos y que como tal no ven un plato de comida ahí junto a ellos o no ven un producto procesándose, les cuesta más trabajo también pensar en el tema de estaré contaminando o no estaré contaminando o qué impacto puedo yo causar con respecto a la inocuidad de un producto. Y yo creo Eh, que también, perdón, adelante. Perdón, es rápido. Quiero terminar de asimilar este concepto de cultura de inocuidad. Y para eso se me vino a la mente una comparación. No tiene que ver propiamente con la inocuidad, sino con el servicio y la hospitalidad. Porque aquí estamos hablando, es lo que también ya nos comentabas, la formación de valores que nos hagan que diario, yo esté comprometido con mantener un estándar, un nivel y asegurar una condición en el alimento que es su inocuidad.
Y esto me suena mucho a lo que se hace en el sector de la hospitalidad, del servicio, del turismo, donde diario, cada miembro del equipo de un hotel pone en práctica y hace ejercicio de estos valores de dar no un servicio, una experiencia al huésped en todo momento, incluso hasta cuando eres proveedor, ellos van sobre esa línea porque diario lo tienen y van afianzando en cada colaborador esa idea de tú tienes que lograr que él tenga una experiencia, Sí, definiendo experiencia lo que cada establecimiento ponga. Aquí es prácticamente lo mismo, es fomentar con todos los colaboradores de un área de manipulación de alimentos o de proceso de productos que tengan diario en la cabeza, esto va para alguien, esto se lo va a comer a alguien, entonces tengo que asegurarme de que no le haga daño, de que llegue inocuo. Es un poco entonces de esa manera, debo de entender, ¿no? sí, y justo lo que yo iba a hacer y desde donde yo lo he abordado mucho es que para estar en ese punto, porque hablar de inocuidad, estamos muy familiarizados y como muy en el chip de es que siempre es que no haga daño. Sí, pero a ver, vamos a partir del hecho de que las organizaciones no operan porque realmente siempre tengan este interés romántico, ¿sabes? De cuidar la inocuidad. O sea, eso está muy bien y esa es la teoría. Pero vamos a hablar de lo que realmente pasa, que es De que los millones de negocios. directores buscan lana. O Sí, sea, a ellos lo que claro. les interesa Claro, es el dinero. claro. Entonces, pues sí, o sea, evidentemente cuidan y velan ese interés a través de producir productos inocuos, pero Mm, en realidad a ellos lo que les interesa es el dinero. Entonces, tú podrás poner el tema de la inocuidad, ¿sabes? En un estandarte muy alto y apostarle a la inocuidad, pero en realidad si la inocuidad implica capacitación, si la inocuidad implica difusión, si la inocuidad implica un montón de cosas, y eso sale caro porque a lo mejor estamos en crisis y porque no tengo dinero y porque con eso mejor me compro, ¿sabes? Otra lo que cosa, sea. una nueva línea o amplío la bla, bla, bla. Al director principalmente o a muchas personas van a preferir entonces empezar a hacer de lado y entonces queremos alcanzar ese nivel de inocuidad, pero a un bajo costo. Y entonces, por eso yo digo que también es tener en cuenta ese contexto, o sea, es eso Mm, quién soy Es para que, que a través de los valores de ese director, ¿no? ajá, Haya esa conciencia de decir, bueno, sí, pues sí, pero definitivamente le tengo que apostar a la capacitación, o sea, realmente tengo que pagar cursos que cuesten 100,000 pesos, ¿sabes? Porque me sí. interesa. Entonces es el valor a la persona, pero él no está pensando específicamente porque no quiere contaminar los alimentos, él está pensando en su negocio, en su lana, Es que, ¿sabes? es que, a ver, partamos de un hecho. Al final del día, atrás de esta cultura de servicio en la hospitalidad, está el trasfondo de un interés económico, porque lo que buscan los dueños, los administradores de un centro de trabajo de este tipo es retener al huésped, lograr su asiduidad, porque cada vez que él los visita, genera ganancia. Entonces, yo lo que más bien quiero entender es que ya en el sector industrial o en la elaboración de alimentos, es la alta dirección quien debe de entender que tras la inocuidad también debe de haber una ganancia económica en algún sentido, que yo creo que eso es lo difícil, Sí, porque como claro, tal no va a vender más por decir soy inocuo, claro. más bien es revertirlo y decir, el no tenerlo me va a costar mucho más y por ende es una estrategia de negocio cuidar la inocuidad. Esa puede ser de una. Ahora, esto me hace pensar también que tú encuentras dos tipos de alta dirección. La que en verdad tiene como objetivo vender y que puede ver no como una inversión, sino como un gasto la inocuidad. Y por otro lado, la que dice, yo sí le apuesto a la inocuidad porque entiendo que obviamente eso me va a asegurar o me va a proteger. Ahora, no es que con uno no trabajes y con el otro sí. Lo que entendemos es que tenemos que lograr que los dos vayan sobre esa misma línea. Exacto, de hecho yo creo que el tener cultura de inocuidad tiene que ver justamente con que yo a todos los niveles, o sea, yo desde el director máximo, el dueño que pone el dinero, acepte las inversiones que se requieren porque realmente estoy convencido de que las personas lo necesitan,
porque realmente estoy convencido de que a través de, no sé, de que les dé una hora diaria a lo mejor para que reciban una plática pues si quieres tú, de microorganismos o de lavado de manos, o que invierten el kit para que ellos puedan aprender más fácil, pueda yo dar ese recurso sin tanto cuestionamiento, ¿sabes? Y aquí, insisto, también es que se sientan parte de mi empresa, porque al final tiene que ver mucho con el tema de liderazgo. O sea, sí tengo que hacer que las personas se sumen a esa causa, se sumen a ese interés que es de negocio y al mismo tiempo de proteger a las personas. Y entonces la cultura de inocuidad no nada más es hablarles de inocuidad, también es hablarles de la empresa, hablarles de quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo van nuestras finanzas, si ellos están logrando los objetivos, si no. Entonces yo más bien lo vería como un tema en donde sí, los principales tópicos son la inocuidad, pero definitivamente para hablar de cultura de inocuidad tenemos que hablar de toda la organización. ¿Para qué? Para Claro. que Que haya están una incluidos, cultura ¿no? colectiva e integral. Es como Claro. decirles, trépate al barco, créetela y vamos juntos, ¿no? Literal es como ponerse la camiseta, o sea, que se sientan incluidos en ese equipo, porque si no, simplemente se van a sentir como alguien a quien les están exigiendo de manera fastidiosa, tal vez que se laven las manos, ¿no? Pero sin sentirse parte de ni de los logros, ni de las metas, ni... Entonces, sí, muy importante lo que acabas de tocar. Justo, Ahora, el tema, perdóname, Alex, no, tú échale. sí, justo con Ita, obvio, por la experiencia que trae, ¿cómo podemos involucrar a esta gentita para desaprender esos malos hábitos, para irlos encaminando en esta cultura de inocuidad y poder revertirlos, pero sobre todo crear esa conciencia, ¿no? Porque creo que lo más difícil es que la gente se comprometa y que pueda ver el impacto positivo cuando se establece una buena cultura de inocuidad, pero también ese impacto negativo cuando se deja de lado toda esa inversión o no se toman en cuenta los líderes o a la alta dirección cuando nos dice, ahora nuestro objetivo ya no va a ser A, ahora va a ser B. Híjole, pues la verdad es una pregunta bien complicada porque yo he tratado de descifrarla a lo largo del tiempo. Yo te podría decir que sí tiene que ver, y a lo mejor estoy diciendo algo erróneo, no tengo como tantos elementos, pero he notado que sí tiene que ver con las personas buenas y malas. O sea, lamentablemente una persona que es mala, aunque tú le metas la teoría, aunque lo sensibilice, es como, no sé, yo lo vería como algo más coloquial. O sea, es cuando una persona es maliciosa, ¿sabes? Aunque lo metas a cuestiones de religión y lo lleves a la iglesia y lo hagas confesar, o sea, él no va a cambiar. O sea, él sí es lo que trae en su caja, ¿sabes? Sí es lo que trae en su corazón. O sea, si esa persona definitivamente es mala, o sea, no va a haber poder de cultura y inocuidad que lo hagas convencerse. Entonces, creo que aquí tiene que irse más hacia, bueno, pues mira, yo he visto que incluso los coaching psicológicos con los mismos directores, de cómo están fomentando ellos esas ciertas violencias o ciertas dinámicas de trabajo que son no siempre las más... las más beneficiosas para las organizaciones, sí tiene que ir desde ahí, porque es como si yo te dijera, ¿cómo dejas de ser tú? Claro. Complicadísimo. O sea, al final si yo soy un director que crecí en cuna de oro, porque la mayoría, bueno, al menos las generaciones que a mí me ha tocado revisar últimamente, crecieron en donde la mamá les dio todo, en donde estudiaron en un TEC, en una Ibero, en donde todos tenían todo, ¿sabes? No sé si apenas vieron este tema de unas bolsas de unas niñas que hicieron de un diseño que era para los migrantes, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. Bueno, hay un video ¿En que Shark Tank o dónde salió? en donde unas niñas, no sé de qué escuela, pero pues se ven niñas Bien. bien. Ok. Ellas habían hecho una bolsa, ¿no? Habían diseñado una bolsa y en la bolsa, pues era la bolsa para el migrante, ¿no? Entonces, no sé si el video iba como enfocado a ridiculizar a ese tipo de sector, ¿no? En donde pues al final eres poco sensible
A su situación. A la situación migrante, ¿no? Y ellas con toda la buena voluntad, pues dicen una mochila muy bonita, ecológica, pero, por ejemplo, dicen, trae una cangurera por si necesita echarse a correr, ¿no? Entonces, trae una bolsa para que guarde todos sus papeles importantes y no se mojen, o sea, Ay, cosas no te que, pases. o sea, ¿cómo, no? Y lo equiparo, ¿por qué? Porque al final es lo mismo con un director, ¿sabes? Que creció en esa cuna de oro, que al final le vale un pepino si la persona que lava con ácido acético que le va a quemar las manos, un carrito o una charola, ¿sabes? Si realmente es una buena persona, por supuesto que le va a interesar. Y le va a interesar por el lado de que no se lastime la persona, por el lado de la inocuidad, ¿sabes? Pero una persona que no, o sea, que eso trae en su maleta, está bien complicado. Por más que tú le digas, pero mira, es que no, o sea, no le va a importar, Sí, ¿sabes? no. Y ahí es donde realmente la cultura de inocuidad yo creo que es realmente el reto, porque tendríamos que empezar a mirar cómo le haces para cambiar esa psique de esa persona que así creció. O sea, ese realmente es el reto. Y quizá somos tan científicos que no queremos meternos en los temas escabrosos de, pues sí, hay que empezar a incorporar cuestiones de psicología, cuestiones de, ¿sabes? De personas. O sea, estoy hablando de ya de estas cuestiones en donde, no sé, yo estoy hablando incluso en una única organización lo vi, que la directora metía, fíjate, a un rol de constelaciones familiares, que bueno, no sé si ustedes están familiarizados con ese tipo de rollos psicológicos, pero llevaba a sus trabajadores a las constelaciones familiares para poder tratar de resolver los conflictos que cada quien traía y que como grupo de alguna manera, pues complicaban más las cosas, ¿sabes? Entonces, él se metía más con el rollo de llevar a los psicólogos para que uno a uno te dijera, a ver, ¿no? Cuéntame, ¿por qué te enojas tanto? Oye, entonces iba como desglosando un poco su interior para que entonces la cultura de inocuidad, el por qué no te debe de molestar que te pidan que te laves las manos, no te genere un conflicto, ¿sabes? Entonces, no sé si estamos incluso listos como personas y profesionistas a incluir ese tipo de herramientas, porque digo, hablar y decirles, no, pues es que hay que darles un curso, suena bien cool, pero la realidad es que en todas las veces que yo he visto que eso sucede, bueno, ni cuando yo tuve un amigo director que me sentaba y le decía, güey, así no van las cosas, o sea, neto de amigos, así no, lo hacía, o sea, y ya algo más personal, ¿sabes? Entonces, imagínate con alguien que pues es tu jefe, o sea, yo creo que casi Oye, me imposible. quedo, con todo lo que mencionas, me quedo pensando, sí tiene mucho que ver con el contexto, de dónde venimos, cómo nos educaron, dónde crecimos, pero también creo que las tendencias que existen hoy en cómo debes de ser, y lo relaciono mucho al servicio de alimentos. ¿Cómo debes de ser como persona estando, por ejemplo, en un restaurante fancy, ¿no? Y cómo es que es complicadísimo tocar estos temas de cultura de inocuidad con gente con la que creció pensando que un cocinero, que un chef, que un mixólogo no tiene que ver con inocuidad, que solo tiene que ver con preparar bien algo y verse bonito. Y ¿No? no. Verse coqueto, verse muy fashion, y que además la inocuidad pasa a un segundo término. Entonces, creo que, híjole, todo lo que mencionas, súper importante porque sí va más allá de los temas técnicos o científicos, como tú lo mencionas, sino a tratar con la psique de la gente, que eso es verdaderamente complejo. Es que aquí estamos hablando más bien de habilidades blandas. Es como lo podríamos nosotros entender en temas de formación. Son habilidades blandas. Y estamos hablando de desarrollar nuevos valores en las Ujú. personas. Ahora bien, sí, sí es de impacto lo que comentas, porque como lo llegamos a discutir hace unos momentos, va a depender de quién esté al frente del negocio. Y si el que está al frente del negocio, como bien dices, no más no, y hasta canta la de José José de soy así, así nací, así me moriré, pues es Exacto. un problemón. Y honestamente, yo lo que he visto en mi experiencia cuando busco implementar esquema de inocuidad a nivel de distintivo H en un lugar así, es que vas contracorriente. Y muy, muy probablemente el proyecto no va a llegar a conclusión. ¿Por qué? Porque él es O el va que a llegar, decide.
de esa forma Hay, forzada, mira, en puede donde llegar, son pero 10 de cada 15 empresas, o sea. sí, lo que pasa es que va a llegar parchado, Ujú. va a llegar apuntalado, eso es lo que va a suceder. Y Obligado. después de una primera inspección, se va a desbaratar, no se le va a dar continuidad. Ahora bien, aquí nos estás hablando de establecimientos donde prácticamente la decisión depende de una persona, pero obviamente también hay instituciones o hay establecimientos o empresas que ya más bien es un cuerpo corporativo, Ah, que bueno, ya ahí. no, que ya es más institucional. Y uno pensaría que por ser institucional, sí van a considerar ese elemento, la inocuidad, como algo que se debe de insertar entre todos sus colaboradores. Pero creo que incluso a ese nivel también encuentras diferencias, ¿no? ¿La has encontrado? Pues mira, yo tengo como yo me he dedicado, en mis inicios auditaba sistemas de gestión de calidad en su mayoría y auditaba de todo, escuelas de natación, una empresa que de verdad yo quisiera como recordar, es una que se dedicaba a hacer muebles para los celulares o para donde ponen las pantallas, pero básicamente esos muebles van y los instalan en Liverpool o en Sears, o donde sea, ¿no? Ellos Ok. realmente, su main era hacer esos muebles. De hecho, ellos creo que todavía, ahorita no me acuerdo el nombre de la empresa, pero eran, no me acuerdo si 4 o 3 directores, amigos desde la secundaria, y haz de cuenta que ellos crecieron así, siendo súper cuates, y eran súper netas entre ellos, o sea, si se enojaban se decían las cosas como iban, derecho, etcétera. Bueno, para no hacer tanto el cuento largo, es una empresa que al día de hoy, que no tiene nada que ver con la inocuidad, pero que al final yo Ujú. traduzco así como debería de vivirse la cultura de inocuidad, tienen tal ambiente de trabajo entre sus colaboradores por la relación, la cercanía que tenían con ellos, y ellos eran directores, o sea, estoy hablando que además tenían un montón de lana, son los que incluso ahora organizan los de Expo Viajes cada año. Bueno, ellos bajaban así con el pulidor, ya sabes, porque pues, son obviamente albaneros y estos, todos son carpinteros y cosas así. Bajaban y todos los días, uno de ellos, que era súper simpático además, a saludar a todos de mano, ¿cómo estás? Se sabía así de cómo está tu abuelita, ¿sabes? A todos. Entonces, a todos los mandaban una vez al año, se iban juntos, todos como empresa, a la playa a pasarla súper bien. Bueno, no había cosa que no pidieran ellos, que todos los colaboradores jalaran. O sea, ellos decían, oye, te puedes Oh, quedar aquí, padre. porque mira, tenemos, sin problema, Claro. sin chistar, sin cobrarles, no había ese tema de, oye, ¿me van a pagar horas extras? O sea, no. Y ellos, sin que se los pidieran, tampoco reconocían, ¿sabes? Ese valor, esa entrega. Entonces, al final, todos los colaboradores, podían ellos no estar en la planta, ninguno, nadie. No Ujú. había persona que hiciera las cosas mal. Qué padre, todos decían arre, jalo. Sí, entonces, ¿qué te dice? Y no tiene que nada que ver con la inocuidad, ¿sabes? Pero el tema es cómo ellos se vinculan, cómo ellos se relacionan, cómo ellos logran esas conexiones Cómo para cada que quien vive su sepan proyecto. hacer. Y creían, si tú le preguntabas a todos, todos se sabían la política de calidad, todos sabían hacia dónde iba la empresa, todos se ponían esa camiseta, pero con amor, ni siquiera de me pongo la camiseta porque pues quiero subir profesionalmente, no, o sea, era con ese amor, con esa de verdad ternura que les veías a ellos de que querían a sus jefes. Entonces, ¿qué hace eso? Si tú lo traduces en inocuidad, pues es hacer lo mismo, no es ponerte cara cuando me digas, lávate las manos otra vez, más, ni siquiera tendrías que decirme que me laves las manos, ni siquiera tendrías que estarme vigilando por la pantalla para ver que en efecto estoy haciendo mi chamba. ¿Por qué? Porque lo sé y lo hago en automático, porque estoy convencida de ello. Y si realmente no es a lo mejor con esa conexión con mi jefe, porque evidentemente pues también cambiar a los jefes está muy cañón, o implicaría incluso yo perder mi trabajo, porque a lo mejor yo no coincido contigo. Es hacerlo por mí, para mí, Ujú. porque creo en la creencia de que si yo pongo un granito de arena en el mundo, voy a hacer la diferencia y voy a hacer la diferencia con mi trabajo. El problema es Claro. que también como profesionistas no siempre vemos así las cosas. O sea, hay pocas personas que le inyectan pasión a lo que hacen. O sea, lo ¿Y hacen sabes como qué? hueva. Ajá. Ahí, de hecho, iba a abordar ese tema más adelante, pero creo que ya lo está sacando. Estamos hablando de las cabezas, los que toman la decisión, los que deben de convencerse de que esto es un valor que debe de incluirse en su cultura empresarial. Pero hay más medios. Hay mandos medios que además están como que en el limbo entre la alta dirección
y el trabajo en piso. Ellos también son un muy buen portavoz de este concepto de cultura de inocuidad, sobre todo con los colaboradores. No sé, ahí tú qué has observado en tu práctica. Sí, bueno, básicamente yo te puedo decir, lamentablemente, mandos medios casi siempre asumen mucho el ejemplo del director. Sí conozco personas que lo hacen muy bien y que hacen lo que pueden con lo que tienen y se desviven, pero te puedo decir que a la larga eso para todas las personas se vuelve bien desgastante, porque van en contra de la corriente de como del jefe, ¿sabes? Y ellos le ponen todo su empeño. Bueno, yo incluso creo que llegué a ser una de ellas. Yo ponía de mi dinero para hacer cosas, Wow, por ejemplo, wow. cuando no me lo daban, y lo hacía porque quería poner el ejemplo, lo hacía porque quería a las personas, porque quería generar un impacto, ¿sabes? No quiero ser detractor, Pero pero después eso de no 2 años se hace, ¿eh? dices, no, hombre, pues no, o sea, no hay No poder se humano que hace. soporte esto, gracias, o sea, y todo el mundo, cuando yo comentaba con algunos colegas eso, todo el mundo me decía, pero ¿por qué vas a pagar tú? O sea, no, eso es obligación del director, ¿no? Claro. Y entonces es triste porque al final te das cuenta que, no sé, estoy pensando también, por ejemplo, en la empresa. Tengo una colega que es Rocío Salgado, a lo mejor ustedes la conocen, ella es auditora, creo que de SQF, es muy buena, es muy reconocida, creo que ganó el mejor auditor de SQF hace unos años. Y ella terminó recientemente, puso una empresa de mangos, hasta donde sé, mango seco, algo así. Y ella lo que nos comentaba en una plática de cultura y inocuidad justamente era que ella se vinculó con trabajadores de una región en Colima. Y entonces ella pues sigue haciendo auditorías, viaja mucho, entonces casi no está, pero cuando está al final, pues les hace juegos, ¿sabes? Entonces, en temas de mandos medios, pues buscó coincidir con una persona que sea similar a ella. Porque también puede ser la inversa, ¿sabes? Tú puedes ser como director todo buena onda y te vas y tu mando medio es un Hitler, ¿sabes? Sí, Entonces, justo eso es lo que te iba a comentar, va, cómo va a permear valer. esa imagen, ¿no? Y lo ponías muy bien con el ejemplo de la empresa de las estructuras, ¿no? Para TV y muebles, Ujú. que ellos sí tenían ese compromiso de bajar a la parte operativa, a la parte medular, que es la que hace esa operación, y decirle, mira, se hace de esta manera, yo te tomo en cuenta, ¿cómo has estado? Porque esa palabrita de hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas? Se magnifica, que se va a ver reflejado en tu trabajo, ¿no? Entonces, cuando tú eres a la par y tienes esa sinergia con la gente, puedes permear más un cambio, puedes incluir una política de manera más directa. Como bien lo decías, ya no generas ese rompimiento abrupto entre, oye, lávate las manos, o ahora el uniforme es blanco, o sabes qué, debes de cortarte las uñas, o no te permite un piercing. Y situaciones N que vemos hoy día por modas, por tendencias, que pensamos que es la manera correcta de manipular o vender un producto, ¿no? Cuando Ujú. podemos caer en esa disyuntiva y decir qué tan real puede ser o no la inocuidad, porque yo estoy viendo estas dos vertientes, ¿no? Ujú. Sí, no, definitivamente creo que es un tema de, insisto otra vez, de valores de personas, de que si eres bueno o eres malo, si quieres, no te nace. Y aquí yo también creo que hay que ser bien auténticos, ¿eh? Porque realmente es como cuando te dicen con los hijos, ¿no? Que tienes que crear conexiones para cuando sean adolescentes, ¿no? Y muchos te dicen, ustedes que quienes son papás te dicen, es que tienes que lograr que ahorita te tenga confianza para que el día de mañana, cuando tú no estés y le ofrezcan drogas, Sepa decir basado en no. tus valores, digan no. ¿Estás de acuerdo? Entonces lo mismo con De un adulto, acuerdo. nada más que en vez de drogas tiene que decir, no, me voy a lavar las manos, ¿no? Ya me toqué el cabello, me voy a lavar las manos. Oye, O, Ita, me quedo pensando en que hemos estado hablando como en las cabezas, pero ¿qué pasa si vamos de abajo hacia arriba? ¿Qué pasa con el personal operativo? ¿Qué tipo de herramientas se podrían lograr? Porque podremos pensar, bueno, poner ciertos filtros para reclutar gente con cierto nivel de valores, ¿no? O ciertas características especiales que podamos identificar desde su perfil. Pero el tema está en qué pasa cuando también a la par tienes una crisis de gente. Cada vez hay más rotación, es lo que yo he escuchado en todos lados. La gente se va fácilmente. Después Eso de sí. pandemia, la gente encontró que no necesita estar amarrado a una empresa por 30 años.
se les hace más fácil irse, se les hace más fácil decir no lo quiero hacer y me voy. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones en las cuales puedes llegar a un punto en decir, ay, me voy a quedar sin gente y ahora cómo trabajo, ¿no? Pues Llora. sí, no, yo creo que el tema con las personas de abajo, mira, yo tuve varias personas a mi cargo recientemente y te puedo compartir que también el departamento de RH era malo, tenía sus áreas de oportunidad. Entonces te llegaba de todo tipo de personas, o sea, no, digamos que el proceso de selección no era algo que te pudiera ayudar, ¿no? Propiamente. Entonces me llegaban niñitos que traían muchas ganas. Hay chavos que de verdad no sabes cuánta valía tienen, ¿no? Porque tienen ganas, porque quieren aprender, porque no importa lo que les pongas a hacer, lo hacen con tal de aprender. Y hay otros que no, o sea, que hay otros que realmente son más ambiciosos y es como, no, a mí eso no es mi responsabilidad. Yo aquí vengo 3 horas y me voy en 3 horas, ¿no? Porque yo lo que quiero es hacer mi servicio social y no me importa. Entonces, vas vinculándote tú con las personas, o tenía, por ejemplo, personas que ayudaban en la limpieza y las personas que ayudaban en la limpieza, pues había la que era, ¿sabes? Súper trabajadora y que a lo mejor no tenía estudios, pero tú le decías, oye, yo te voy a potenciar para esto, mira, a ver, apréndete, haz un esfuerzo y vete y aprende Excel y te llegaban al otro fin de semana de, oye, ya, pero me explicas, ¿sabes? Ese tipo de gente yo creo que tiene actitud es la que vale la pena. Ya a mí ya no me terminó importando si sabían o no, porque al final los conocimientos, Sara, equipo, ¿no? Se desarrollan, los aprendes. O Sí. sea, a lo mejor puedes tú no tener teoría, pero si tienes el interés y el gusto, vas a estudiar. O sea, llegaban conmigo chavas de operación que me decían, es que no le entiendo, a ver, explícame. Y les mandaba información, así como palitos y bolitas. Se ponían a estudiarla y después me iban y me buscaban y me decían, ¿me explicas? Y yo les hacía espacio en mi tiempo y decía, ok, va, y les explicaba, mira, tiene que ser esto, aquello. Y son las personas que hoy después de que salí de la empresa me dicen, no sabes cómo te extraño, o sea, no sabes qué bien le hacías a la gente enseñando, compartiendo, haciendo. Entonces, pero yo dejé de pedir como tanta calificación curricular, porque entre más calificados a veces me llegaban, sobre todo los chavos de generaciones ya muy recientes, era bien difícil el lograr eso. Entonces yo ya me enfocaba más en la persona, en las ganas, en la actitud, en el interés de aprender, en que fueran autosuficientes, en que fueran autodidactas, porque eso vale mucho más que hubieran sido Erasmus, ¿sabes? O sea, al final creo que con las personas sí se tiene que descalificar, sin duda alguna, a las que no jalan, ¿verdad? Porque había personas que yo les daba los medios y de plano no querían y no querían y no querían. Entonces llega un punto en el que también debes de saber decir, ¿sabes qué? Gracias. O sea, no eres Acabas de para... también, Entonces, acaba de mencionar algo que tiene mucho impacto y que en muchos centros de trabajo a veces hasta da miedo dejar que suceda. ¿Por qué? Pasa mucho en cocinas que de repente un día alguien va, y no solo en cocinas, prácticamente en cualquier tipo de o centro de trabajo. Un día llegan los nuevos y al día siguiente ya no vienen, ¿no? Y se va uno o se van 20, o sea, de golpe. Entonces llega un momento en el que las gerencias y mandos medios les da miedo que la gente se vaya porque no van a salir, ¿no? Pero yo he conocido a dos que tres gerentes que tienen una forma de pensar muy específica. Yo quiero armar un equipo de trabajo, un equipo que me va a seguir, un equipo que se va a ajustar a los estándares y un equipo en que incluso yo aspiro que sea gente que quiera estar aquí, que le guste hacer lo que hacemos. Entonces, si alguien llega y no le gusta, que se vaya. Ujú. ¿Voy a sufrir? Sí, sí voy a sufrir. Todo lo vamos a resentir. Se nos va a venir mucho trabajo en que vuelven a cubrir, pero yo no quiero a alguien que sea un detractor, que nos esté metiendo el pie y que vea esto como una horrenda obligación y que además visualiza trabajar en un lugar con alimentos como una de las opciones últimas como Sí. trabajo. Entonces dice, yo prefiero sufrirle un poquito a mi rotación que quedarme con gente negativa, que se vaya. De hecho pasa, ¿eh? Apenas acabo de hacer una revisión, una inspección en un centro de trabajo y encontré una señora con uñas largas preparando alimentos listos para consumir, cocina fría.
Oye, inmediatamente le dije al chef, oye, así no puede trabajar, que se vaya a Te cortar las uñas. arrancaste los dedos, ¿no? O sea, mínimo. No tanto, chef, no tanto. Anazo. Como la miniatura de nuestro Pero yo video hubiera de llegado con unas herida. tijeras de pollo. Así, préstame las manos, ven. No, pero inmediatamente le indicaron que fuera a recortar uñas. Lo hizo la señora. Pregúntame si fue al día siguiente a trabajar. No, Dijo, claro no, que no. Claro, me van a hostigar, me van a estar diciendo de cosas. ¿Y qué dijeron en la cocina? Ni modo, hay que buscar a alguien más. El que sigue, Sasso. El que sigue. Y no es porque uno se deshumanice, no. Es porque uno no se puede estar deteniendo a tratar de convencer a alguien que no quiere ser convencido Claro. de que hay reglas que seguir. Y es un poquito lo que nos comenta Ita, que también se da el caso contrario en el que hay colaboradores que a veces tienen ese compromiso y a veces hasta quieren aportar ideas, pero Sí, sí, sí. siempre encuentran un oído que quiere escuchar. Muchas veces sus propuestas, sí, luego la vemos, y no hay alguien que la capte y que diga, bueno, vamos a promoverla, vamos a ver si se puede. No es que todas sean ideas brillantes, pero el solo hecho de que existan ideas es porque hay un propósito de apoyar y de participar en elementos como la inocuidad dentro del centro de trabajo. Sí, sin duda. Oigan, ay, perdón, Venga, no, sí, sigue, échale. Sí, ¿No? es que me voy a dar un balazo en el pie y sé que me van a odiar y a lo mejor hasta me sacan de la sesión, pero como consumidores, a ver, y es algo que yo siempre me pregunto como consumidores, porque hace rato hablaron de qué es lo que vende, pues lo atractivo, lo increíblemente bien presentado, ¿no? La inocuidad vende, o sea, como consumidores, de veras, buscamos espacios, y qué horror, porque insisto, me estoy dando un balazo en el pie. Los consumidores buscan la inocuidad, los consumidores buscan establecimientos que ofrezcan inocuidad, porque vamos a los que están de moda, de pronto ahorita en las estrellas Michelin, o Michelin, como decimos aquí en México. ¿Qué es lo que califican y qué es lo que califican? Presentación, técnica, experiencia, elaboración, o sea, complejidad en los platos. Pero la estrella Michelin no califica inocuidad, no, o sea, no van y evalúan eso lo evalúan otras instituciones, ¿no? Que parece que se ven un poco más aburridas. Creo que eso es lo triste de la cultura de la inocuidad, ¿será que nosotros también tenemos mucha culpa, los consumidores? No queremos buscarla, o la inocuidad en sí misma resulta ser tan aburrida que a lo mejor no. ¿Cómo le hacemos para que venda, no? O sea, ¿qué está? ¿Sabes qué creo? Que ahí hay también una situación, porque creo que al día de hoy existen muchas personas que sin querer están haciendo alzar la voz en temas de inocuidad, aunque te aseguro que no saben qué es inocuidad. Hay páginas que le llaman de foodies, que es gente que se dedica a ir a criticar un lugar. Y no criticar, tal vez dar su experiencia, dar a conocer la experiencia que tuvieron en un restaurante, ¿no? Eso Como ya críticos gastronómicos, ¿no? Como Pues, críticos, algo ¿no? no así. tan profesionales, porque puede ser tú o yo, cualquiera que suba su comentario a Google, a TikTok, a Facebook, a Instagram. Hay muchas páginas, hay muchas sesiones en Instagram que de gente que se dedica a eso, ¿eh? Van a todos los restaurantes habidos y por haber de la Ciudad de México, la ciudad donde se encuentren, y te explican la experiencia. Hay muchos que hablan de temas de inocuidad, aunque ni siquiera sepan qué es inocuidad, pero al final lo que están haciendo es hacer evidente las malas prácticas que pueden existir en un restaurante y que al final eso sí tiene un impacto en el negocio, porque lo están subiendo a redes sociales donde están hablando mal de la marca, del lugar, del nombre del chef. Apenas escuché en la mañana a un tipo que hablaba de un restaurante de un chef muy famoso en México y hablaban de su restaurante y decían, pésima experiencia, muy caro, te sirven el alimento frío, el servicio es malísimo cuando tú le dices que te calienten la comida, te ponen jeta. O sea, hablaron pésimamente mal de ese restaurante, que tú sabes que, bueno, que uno sabe que ese restaurante es un top en la Ciudad de México. O sea, tal vez no están hablando de inocuidad, pero sí están dejando ver pequeños detalles que existen y que al final están hablando mal de una marca, mal de un nombre, y eso sí impacta en dinero.
Y yo te diría, Chef, que al final es mucho la poca educación que hemos tenido en esa materia. O sea, la inocuidad es algo que todo mundo espera, pero es cultural. Porque si tú comparas, y dicen que las comparaciones no son buenas, pero para estos temas sí, si tú comparas Europa y tú comparas Estados Unidos y tú comparas Latinoamérica, vas a poder ver que en Estados Unidos sí se preocupan por los alérgenos. En México no. ¿Por qué? Pues porque en México estamos acostumbrados a la diarreíta, ¿sabes? O sea, aquí sí preferimos el taco de suaperro, aunque o los tacos de muerte lenta, ¿no? O todos teníamos en las universidades a la señora Doña Pelos, en donde la torta era guau, una delicia, pero te daba diarrea. Y entonces estamos tan, o sea, hacemos tan gracioso esas cosas, o sea, para nosotros es como hasta divertido, ¿no? Ay, pues me Te enfermaste, ¿no? está buenísimo, que es parte, no, por eso es que en México, yo creo, no me ha tocado todavía hacer auditorios en Estados Unidos, por ejemplo, pero sí en Latinoamérica, pero en Europa tampoco. No sé si eso haga diferencia, ¿sabes? Porque sí en Estados Unidos hay gente que es alérgica y sí se muere. Aquí en la vida a mí me ha tocado ver a alguien que tenga, yo creo que sí he conocido 3 personas que son alérgicas, pero que es su responsabilidad, o sea, tan mal estamos que es mi responsabilidad mantenerme a salvo, ¿sabes? Y en otros países las personas viven más como sin miedo porque saben que los alimentos realmente no les van a hacer daño. Entonces creo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia que tenemos como mexicanos. Yo lamentablemente te contestaría que no creo que en México la inocuidad venda. O sea, si tú vendes una marca, no sé, un sándwich y tú le pones, es inocuo, ¿no? Todo el mundo va a decir, ¿qué es eso? ¿No? Y Va a valer, pero si se ve padrísimo y se ve súper a ojo, aunque no se sabe, exacto. ya me ha tocado, por ejemplo, para muestra los pasteles estos, que son unas esculturas de, ¿no? Que los guau, y que los pruebas y están secos, feos, no saben a nada, o sea, que es más o menos lo mismo, o sea, al final no, la inocuidad en México no vende, mi esposo prefiere comerse unas lagrimitas con crema y Valentina del carrito del parque hundido, ¿sabes? Aunque Sabor, sabe que la sazón. señora trae las uñas largas, se rascó los pies con las uñas. Me lo imaginé, Y ahorita Condimento. inocuidad, me explico. Entonces, es complicado porque en realidad está como en nuestros genes y no vende. O sea, definitivamente no vende, aunque sí creo que lo que bien dice Ara, si me hace daño, ahí es cuando ya me enojo y cuando ya entonces te quemo. Es que entonces no decimos que la inocuidad vende, más bien decimos que la carencia de inocuidad genera gasto. Exacto. Molesta, ¿no? Genera roncha. Alguna vez tú lo dijiste, Toñito, la inocuidad es este primo incómodo, ¿no? Que todo el mundo tiene, Sí. como que lo mandabas a la cocina porque nadie podía verlo, pero sabías que estaba ahí, ¿no? Pero que si no va, exacto, lo pero el día que no extrañas. está, él lo extraña, exacto, sí. Lo triste es que eso nos vuelve correctivos más que preventivos. Y eso está peor, ¿no? Y qué pena que no podamos, yo en serio, igual que ustedes, andas por la vida, ¿no? Con el estandarte de, pues hay que fijarnos cómo lo hace, y hay que revisar esto, y sería mejor si estuviera más limpio, y no se lavó las manos, ¿no? Y de pronto la gente se te queda viendo, o las personas a tu alrededor con cara de, ¿así vives? O sea, ¿no? Ajá, ay, qué exagerada. Sí, exacto, sí. Por eso te salen cosas en la comida porque ya las andas buscando y el que busca. Sí, las atraes, es la ley de la atracción, carajo. Yo no quiero que me coman cucarachas, ¿no? Exacto. Sí, en mi trabajo me decían, es que eres muy exagerada, tú no sabes porque no tienes visión de negocio. Yo, güey, a ver, el negocio no está peleado con que haga las cosas bien, o sea, al contrario. Pero bueno, esta es donde crecemos, donde crecimos. Al final crecimos con frutsis, con cositas afuera de la secundaria, con los pepinos en el pleno sol. Somos amantes de los mangos con chile, ¿sabes? Que llevan ahí en el sol 10 años. O sea, estamos muy habituados a eso. Entonces, pregúntale tú a un canadiense si viene y se toma una agua fresca, ¿no? En un mercado. Sí, no. De chiste. O sea, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque
porque además en su gobierno les advirtieron que si hacen eso casi pueden morir, ¿no? Pero mexicano toma tepache, o sea. Por ahí decía una amiga mía, es que no se han inmunizado, ¿no? Por eso se enferman, ¿no? Y Sí. nosotros, pues, nosotros comemos de lo que sea. Oye, y No tienen memoria inmunológica. Es que retomando un poco justo el tema, tenemos eso, ¿no? y como para redondear, para ir redondeando e ir cerrando también, ya hablamos como del contexto de cultura de inocuidad, pero ¿qué herramientas existen? Porque creo que es donde queda la mayor duda de todos cuando te dicen, no, es que quiero un curso de cultura de inocuidad. Y pues sí, hablas de cultura de inocuidad, pero al final lo que no se mide no se controla. Entonces, ¿qué herramientas existen como para que podamos medir o que se puedan aplicar y tú de alguna forma puedas tener un resultado y decir si está funcionando o no está funcionando? ¿Qué existe el día de hoy en el mercado de la inocuidad para Mira, poder yo, evaluar estos temas? dado que es un tema legal, oficialmente legal o que se puede revisar reciente, todavía estoy en esa investigación de ver qué herramientas existen. Creo que para implementar con un mundo tan conectado hay mil, o sea, desde Netflix, yo ahora las chicas con las que he estado trabajando recientemente los he puesto a ver Netflix y hago discusiones de los Claro. capítulos de Rotten, a mi hijo ve las caricaturas de por qué nos enfermamos o por qué me tengo que lavar los dientes de Obra de tu mente Sí. ¿sabes? Y pongo a los operadores a ver eso y aparte de que se divierten, les cae el 20, o sea, me es más fácil decirles, ¿ves por qué te tienes que lavar las manos? Se les queda más fácil la bacteria ahí en su cabeza, ¿no? Cantando la canción, que yo tenerlos una hora hablándoles de microorganismos que ni les importa, que a lo mejor soy aburrida, que mi tono de voz no es el adecuado, o que no soy tan divertida, o que mis recursos son, no sé. Mm. En términos de evaluación, yo creo que la mejor evaluación al final es la interna, ¿no? O sea, yo creo que cualquier gerente, cualquier director, cualquier jefe, cualquier líder de área puede saber perfecto cómo ha ido mejorando su personal en relación a hacer más conciencia. Por ejemplo, podríamos decir quejas, ¿no? ¿Qué tantas devoluciones has reducido asociadas a? Aquí el conflicto estará en cómo asocio, por ejemplo, una mala práctica a una devolución. Si a mí me regresan un producto, ¿cómo puedo llegar a medir que realmente fue porque la persona que cortaba el producto lo hacía, que era un retweet, lo hacía a lo mejor con las manos sucias o porque no se estaba lavando las manos con cierta frecuencia? Es un poco complicado llegar a vincular eso, pero creo que un modelo, por ejemplo, experimental en donde tú digas, bueno, y se me está ocurriendo, ¿eh? A lo mejor si yo digo, bueno, voy a muestrar las manos en un momento uno, en un momento dos, en un momento tres, en un momento cuatro, en el producto terminado, y voy viendo las tendencias de incrementos, por ejemplo, de cargas microbiológicas o en el lavado de equipos, ¿no? Como después de estas prácticas, a lo mejor de jugar lotería con ellos, o a lo mejor de ver los videos, o después a lo mejor de haber ido un sábado a que puedan visualizar más microbios, etcétera. Las Sí. personas que lavan son más conscientes de hacerlo y entonces empiezo a tener menos rechazos a la primera vez con el luminómetro. Yo creo que ahí es donde yo podría empezar a medir cómo estoy impactando y sí tener el antes y el después. Ahora, entiendo yo que sí hay ciertas herramientas ahorita, no las tengo yo tan aterrizadas porque es justo he estado como entre leyéndolas y viendo cuáles hay, pero si no mal recuerdo, creo que BRC y SQF tienen por ahí una herramienta, si no mal recuerdo, creo que es algo que se llama Excellent, esa te saca cuantitativamente a través como de cuestionarios qué tanto nivel de inocuidad tienes. De hecho, el mismo cuestionario de Global Food Safety Initiative tiene ahí unas preguntas. FSSC tiene unas preguntas que si tú las pones en términos cuantitativos, por ejemplo, y las contestas, tú podrías llegar a decir qué tanto nivel de cumplimiento tienes respecto a la cultura de inocuidad. Son como estos famosos test de personalidad, ¿se acuerdan? Que en las revistas tú, tú quién eres, que decía literal, identifica qué tan celoso eres, por ejemplo, ¿no? Y te hacía, las mañanas tú, cuando tu novio te escribe, piensas y te dan opciones,
Yo creo que podrías también implementar algo así. Estas encuestas de las que te hablo son preguntas abiertas, pero tú podrías a lo mejor poner, ¿no? Si sí o en un 50%. Yo soy muy amante de irme a lo cuantitativo para poder definir en qué nivel estoy. Podrías tener esa medición. Creo que en esa materia todavía nos hacen falta herramientas, nos hacen falta métodos, nos hacen falta mecanismos y quizá a lo mejor podremos ponernos esa tarea de ver, ¿tú cómo medirías la inocuidad? Y hacer una plática específica de cómo a quién se le ocurrió medir la inocuidad. Creo que es más de inventiva y de hecho la cultura de inocuidad también tiene que ver eso, con ser espontáneo, con ser inventivo, con ser creativo. Entonces, ser creativo. Pues a mí, ¿cómo se me ocurre medir, por ejemplo, que los chicos de restaurante en una, a lo mejor, cafetería están haciéndolo bien? Bueno, pues a lo mejor porque les voy a estar a diferentes horas del día tomándoles con el termómetro la temperatura de las áreas, de los expertos, ¿no? De los fríos, para ver si lo están haciendo bien. Entonces pongo a competir en la mañana con los de la tarde y vamos a ver quién tiene mayor cumplimiento. Y el que tenga mayor cumplimiento a lo mejor va a tener una estrellita, y la estrellita, 5 estrellitas en el mes, a lo mejor se van a hacer acreedores a una taza que diga soy el mejor en la empresa, ¿no? Todas esas cosas son las que van a ir contribuyendo a medirlas. Creo que en ese sentido los profesionistas estamos un poco aletargados porque estamos esperando que nos digan, mira, tiene que ser así, ¿no? Como en algunos, como los objetivos de calidad. Tienes que ser así, así, así. No, aquí sí se trata de a mí cómo se me ocurre y lo voy a medir así y voy a ver si pega y si no, pues busco otro. O sea, al final es, Starbucks, por ejemplo, tiene estándares como muy específicos, ¿no? De cómo mide y es desde la apariencia, la atención, la rapidez. Yo me acuerdo cuando era cajera en Banamex, por ejemplo, una de las cosas que me medían era qué tanto se tardaba una persona con el timbrecito que tenías en la caja en jalar al siguiente cliente. Y eso te lo medían como productividad, por ejemplo. Entonces, lo comparo porque al final podrías tú medir no sé, se me ocurre, por chica que te ayuda en la limpieza, qué tan rápido te está lavando, pero qué tan rápido, qué tan bien sale con sus microbiológicos, por ejemplo, ¿no? Mensuales. Entonces creo que en ese sentido podríamos desarrollar cosas, incluso yo estaba pensando justo hacer como un Excel en donde pudiera hacer algún tipo de ejemplo, pero es complicado porque también dependerá de cada empresa. Del negocio, ¿no? Claro. Sí, claro, de la dinámica. Sí. Pero suena muy interesante, porque es una manera más cualitativa de poder medir y evaluar esa cultura de inocuidad, pero que al final del día es una herramienta que también te va a dar algunas pistas, algunos datos de cómo vas y cómo podrías o qué deberías mejorar y ser para fortalecer esa cultura. Antonio, porque, por ejemplo, me ha tocado ver que algunos empiezan a poner como medidas de inocuidad, salir bien en las auditorías, ¿no? O sacar 95% en las auditorías. Y cuando yo veo esos, yo la verdad me da risa, porque yo sé perfecto que en el 90% de las veces tú vas a una auditoría y tú ves todo maquillado. Entonces, realmente una auditoría externa ni siquiera refleja, bueno, para quienes sí sean netas, por ejemplo, yo sí cuando llego a la auditoría decía, no, pues, tú hazlo como lo sabes hacer, si te equivocas, pues que te lo marquen, justamente aprenderás. Exacto. Pero hay muchas empresas, por ejemplo, auditaba yo una muy cerca en casa de mi mamá, que hace salsas, y entonces cuando pasaba por ahí, tenían así la puerta abierta, tenían los materiales afuera, pero cuando yo llegaba, puta, era otra cosa, ¿no? ¿Sabes? Hasta Era la hawaiana todo, limpia, ¿no? sí, o sea, desde que te meten la materia prima en otro establecimiento, desde que te meten o sacan equipos. Entonces, ese indicador, por ejemplo, pues como para cultura de inocuidad, no te sirve. No, mira, no cuando el indicador es salir bien, pero sí, si más bien lo que mides o lo que evalúas es cómo atiendes una auditoría. ¿Por qué? Porque si llegas y alguien te dice, pues pásale y lo que me encuentres lo voy a ir desarrollando y lo voy a ir trabajando y a lo mejor hago unas correcciones inmediatas y de las otras te hago un plan de acción, te está demostrando que aunque su operación en ese momento salió mal, tiene un compromiso, una idea en la cabeza y quiere que el proceso se haga bien porque entiende que tú le ayudas a detectar lo que está mal para trabajarlo. Eso por sí mismo
ya te está demostrando que tiene una cultura de inocuidad, por lo menos a como yo lo estoy entendiendo con esta charla. Y si llegas y quiere justificar lo que tú le encuentras y quiere tapar el sol con un dedo y quiere tratar de arreglarlo todo bien bonito antes de que tú entres, pues eso ya también te dice cómo está él considerando, esa persona considerando su cultura de inocuidad. O las alegatas durante la auditoría, ¿no? Cuando Oh, también, también. que hay un Entre error, más alegue usted, menos cultura de inocuidad tiene. Eso ya te dice eso me deja pensando a mí este tipo de situaciones, que el hecho es que, a ver, entonces no podemos aceptar que existe la mejora continua. O sea, No. ¿por qué pensar que le encontraron un error o algo que esté desviado, que haya una desviación en tu proceso? Porque es pensar que es garrafal y que tengo que luchar y aferrarme, aunque sé en mi cabeza que está mal. O sea, Y esas cosas a justificar mí lo no me cuadran. justificable, ¿estás de acuerdo? A mí no me cuadran, porque entonces no tienes conciencia de que existe la mejora, ¿no? Y que al final eso se puede corregir, eso se puede mejorar. ¿Cuál es el problema de que hayas encontrado una desviación? ¿No? Pero ahí tiene que ver con tú cómo aceptas las fallas, ¿no? Eres un ser humano roto, que seguro tus papás te decían, Lo hiciste mal, tus no papás te decían sirves. que te fallar era malo y entonces ahora tienes un issue y entonces tú regañas a tus trabajadores, ¿sabes? O sea, tiene que ver con eso, porque personas que son o sea, yo por ejemplo, a mí cuando me sacaban en la empresa, no conformidades, yo sé, hasta la N, o sea, todas las puedes cerrar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Claro. Y luego llegaban los chavos conmigo y me decían, oye, es que ya nos encontró esto y pues bueno, ¿qué te parece si hacemos trampa? Y yo, no, si haces trampa te corro, o sea, no, aquí no hay que hacer trampa, es más bien que Hasta parece una hagamos prueba, ¿no? conciencia, ¿no? Pero O es sea, una prueba como para medir qué tan confiable es la gente con la que estás trabajando. O sea, si se prestan para hacer trampas o en realidad son honestos y van a aceptar los errores que están existiendo o que se están cometiendo. Aquí Sí, yo creo que vale justamente ahí la pena. entran dos valores, ¿no? De esta cultura de inocuidad, la conciencia, que es Ujú. decir, qué tanto te va a ayudar a mejorar y qué tanto sabes tú que en realidad estás fallando, y sobre todo los valores, ¿no? Ser ético y reconocer que algo está mal en tu sistema que puede impactar a un segundo o a un tercero, ¿no? Es como caemos en esa disyuntiva. ¿Eres el bueno o eres el malo? Dependiendo del punto de vista. Bueno si lo señalas o no, y malo si lo dejas pasar o lo señalas. Entonces, es como un arma de doble filo. De hecho, eso nos daría pie a tener un programa de auditorías de primera, segunda y tercera parte. Otra parte. Pero sí, por favor, pero no, Elina pero no puede la ser parte una Vamos con invitada técnica más de cuidado. seccional para esto, este porque tema. del behind the scenes de las Sí, auditorías, por favor. sí, pero abordémosla desde la perspectiva de cómo atiende el auditado o cómo recibe o percibe el auditado una auditoría de primero, segundo, tercer grado, porque eso es lo verdaderamente divertido. Pero Ok, bueno, ahí le chicos. paro. Vamos cerrando, vamos dando conclusiones. Ita, por favor, tu conclusión de este tema, tú como invitada eres la primera que dice Híjole, la tu verdad es que he conclusión. llegado a la conclusión de que tenemos que ser introspectivos, tenemos que voltear a vernos quiénes somos, cuáles son nuestros skills personales y en función de eso también situarnos y ver en qué tipo de empresa estamos. También se vale decir aquí no es, ¿no? O sea, sí, Ok. sí. Hace poquito veía de una prima que estaba diciendo que estaba con no sé quién, Roberto Palazuelos, creo, que va a lanzar una marca de ropa, y estaba diciendo vibrar bonito, vibrar alto, ¿no? Cuando uno vibra bonito, quieres vibrar bonito con otras personas. Entonces, sí creo que tenemos que ser los mentores de que una empresa vibre bonito en materia de inocuidad, en materia de los valores, en materia de la organización, que se compre eso, que se empodere eso, que se lo crea y que lo haga. O sea, esa conciencia y solamente lo vamos a lograr volviéndonos humanos, siendo empáticos, o sea, sí bajándolo a un nivel de personas, de yo te entiendo, de yo no te violento, de yo entiendo tus necesidades, trato de cubrirlas, pero que haya esa, ¿sabes? Como esa reciprocidad. Y entonces como organizaciones, una vez que tengamos este tema un poco más digerido,
empezar a apostar y abrir la mente para poder, pues, probar de todo. O sea, y con probar de todo me refiero a videos, pláticas, discusiones, mandarlos a pláticas, dejarlos que vayan a las expos, que lean libros, ¿sabes? O sea, como hacerlo integral, que no nada más yo diga, ay, inocuidad, entonces puros cursos de inocuidad, hablarles de inocuidad también todo el tiempo. Pues no, también como trabajador te vas a sentir acosado con la inocuidad, ¿no? Vas a huir de ella. Vas a huir. En ese sentido, creo que tenemos primero que voltear hacia nosotros, hacia adentro, hacia sí atender aquellas cosas que traigamos en la cabeza que nos hagan actuar, reaccionar, pensar, ser muy autocríticos y decir, bueno, pues he hecho mal esto, ¿cómo puedo mejorar? Para empezar a integrar la inocuidad y los conceptos y sobre todo, decía bien Rocío Salgada, menos es más, o sea, hacerlo simple, ¿no? Entre más bonito lo queramos poner y más complejo y los procedimientos sean de 10 hojas o 40, menos la gente lo va a entender. Entonces tenemos que aprender a hacer, creo que yo lo haría más como este ejercicio de pensemos que somos niños y hagámoslos y tratémonos como si fuéramos niños, porque al final les estamos enseñando una forma de vida. Vamos a través del ejemplo a formar personas, a formar mentes para que hagan las cosas bien en beneficio de otros seres humanos, ¿no? Excelente conclusión, Ita. Chicos, no sé si quieran agregar una conclusión. Comentario. Yo sé que Ita, híjole, creo que cerró con mucha fuerza. Sí, casi tocó todos los puntos. Simplemente nada más redondearlo de que este tema de cultura y de inocuidad es algo dinámico, no es una política que está plasmada y que no va a ir, no va a existir un cambio. ¿Por qué? Porque estamos involucrados con personas, con líderes, con valores y por qué no hasta por creencias, porque cada persona va a actuar de forma diferente según la región, su costumbre, pero siempre vamos a enfocarlo hacia el objetivo de la empresa, ¿no? Es correcto. Chef. Pues nada, que la inocuidad no es aburrida, pero tampoco, o sea, nosotros tenemos esa, pues, esa misión, ¿no? No la hagamos aburrida, no la hagamos pesada, y creo que Ita nos acaba de decir un montón de tips, un montón de cosas que podemos hacer para que las personas entonces la sigan y, ¿por qué no?, ponerla de moda. Claro. Ahora yo nada más, haciendo eco de lo que nos comenta también Alex, recordemos que somos personas y trabajamos con personas. Recordemos que todos tenemos usos y costumbres, hábitos y percepciones de lo que es la vida. No obstante, el meter este tipo de valores dentro de los que ya traemos va a darle mucha fortaleza a nuestra organización y a nuestro trabajo. Y en verdad vivirlo como lo que es. Yo siempre he pensado, el que trabaja en alimentos debería ser que le gusta mucho trabajar con alimentos. Entonces, partamos de esa idea y en verdad hagamos con gusto lo que hacemos todos los días. Nada más. Ita, a mí solo me resta agradecerte. Gracias por estar aquí. De verdad, gracias. La que se me hizo. Y abierta la invitación para cuando quieras venir. Ese del behind the scenes sería genial. La verdad es que sería genial. Nos encantaría que pudiera suceder. Nada más estamos abiertos a que tú nos despeches con todo gusto. Pero gracias por haber estado aquí, por compartir tus ideas, por compartir tu conocimiento y que hayas dejado ver que estuvo más allá de conocimiento técnico, que sí se requieren otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias para poder tratar estos temas de cultura de inocuidad y que tal vez hasta que varios requerimos terapia, ¿no? Para poder empezar a tocar este tipo de temas. Sí, ya, fíjate que he conocido recientemente a psicólogos organizacionales. Y yo creo que podría ser un buen nicho, ¿eh? Como empezar por ese rollo, a romper paradigmas también, porque es cierto, Claro. Tendríamos que empezar a romperlos. Pero bueno, yo los quiero mucho, muchas gracias. Ojalá. Gracias, Ita. Gracias. Bueno, solo resta invitarlos, se suscriban, den clic a la campanita, compartan este episodio, síganos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn y también nos pueden escribir por WhatsApp o mandarnos un mensaje al correo electrónico que no me lo sé, pero está en el recuadro de acá abajo. Entonces, muchas gracias por sus comentarios y nos vemos. Adiós. Bye. Bye.